Cordial saludo, soy Gilson, miembro del equipo de trabajo número 2. Junto con los miembros del equipo estaremos hablando sobre el proceso de recolección de datos en una investigación. Los participantes del grupo son Gilson, Livan, Juan, Maite y Mónica. El proceso de recolección de datos en una investigación, lejos de ser un simple paso técnico, representa el puente entre nuestros marcos teóricos y la realidad empírica, entre nuestras preguntas de investigación y las respuestas que buscamos construir. La adaptación consciente y estratégica de nuestros instrumentos de recolección debe estar cuidadosamente diseñados para alinearse con tres elementos fundamentales: la metodología elegida, los objetivos de estudio y, por supuesto, las características específicas de la muestra. En primer lugar, la metodología no es lo mismo recolectar datos en un estudio cuantitativo que en uno cualitativo. En el enfoque cuantitativo se requieren instrumentos estandarizados y estructurados, como cuestionarios cerrados o pruebas que permitan la medición precisa y la generalización de los resultados. En el enfoque cualitativo, los instrumentos tienden a ser más flexibles y abiertos, como entrevistas en profundidad o grupos focales, buscando captar la riqueza y complejidad del fenómeno estudiado. Por tanto, la selección del instrumento no puede ser arbitraria, debe responder con coherencia al paradigma y al diseño metodológico del estudio. En segundo lugar, los objetivos de la investigación. Cada instrumento debe construirse con la finalidad clara de aportar datos que nos acerquen a estos objetivos. Si nuestro propósito es explorar percepciones, actitudes o significados, debemos optar por herramientas que faciliten la expresión subjetiva. Si en cambio queremos establecer relaciones entre variables, necesitamos instrumentos válidos y confiables que nos permitan medir esas variables con precisión. En este sentido, la correspondencia entre lo que queremos lograr y lo que preguntamos es fundamental para la calidad y la relevancia de nuestros datos. Y en tercer lugar, no podemos dejar de considerar las características de la muestra. No se puede aplicar el mismo instrumento a niños que a adultos, ni a personas con diferentes niveles educativos o contextos culturales, sin una cuidadosa adecuación. El lenguaje, la extensión, el formato e incluso el canal de aplicación del instrumento deben ser sensibles a las capacidades, contextos y condiciones de la población participante. Adaptar los instrumentos a la muestra no es una concesión, sino una condición ética y técnica para asegurar la validez del proceso. En resumen, la recolección de datos no es una etapa aislada ni mecánica, es el resultado de un proceso de reflexión, diseño y adaptación que exigen coherencia metodológica, claridad en los objetivos y sensibilidad frente a quienes participan en el estudio. Solo así podremos garantizar que los datos que recolectamos sean significativos, pertinentes y útiles para construir conocimiento riguroso y transformador. Pasamos ahora a la descripción de la población, técnicas e instrumentos. Mi nombre es Maite Díaz. Este proyecto busca analizar cómo la tecnología impacta el desempeño académico y la motivación de los estudiantes. Para lograrlo, estructuramos un diseño metodológico alineado con los objetivos del estudio y adaptado a las condiciones del contexto educativo. La población seleccionada para este estudio está conformada por docentes de educación secundaria, quienes enfrentan múltiples desafíos para integrar tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas. La muestra se selecciona considerando docentes con experiencia mínima en el uso de las TIC, la disposición voluntaria para participar, y en cuanto a las técnicas de recolección se optó por un enfoque cualitativo, basado en entrevistas semiestructuradas, observaciones en el aula y diarios de campo. Estas técnicas permiten acceder a las percepciones, a las prácticas y las experiencias docentes. Cada técnica fue acompañada de instrumentos diseñados con base en los objetivos del proyecto. Se utilizó una guía de entrevistas con preguntas abiertas enfocadas en las estrategias tecnológicas aplicadas por los docentes, una ficha de observación estructurada para registrar el uso pedagógico de recursos digitales durante las clases y un formato de diario reflexivo que permite a los participantes documentar su experiencia cotidiana con las TIC. Estos instrumentos fueron validados mediante revisión de expertos y ajuste de contenidos, asegurando su coherencia interna y la pertinencia con las categorías teóricas del estudio. Todo el proceso fue planificado dentro de una ruta de sistematización compuesta por 3 fases: el diseño de instrumentos, la aplicación en campo y el análisis preliminar de los datos. Cordial saludo, mi nombre es Livan Berrío y en esta sección del video me corresponde explicar la ruta de sistematización y ejecución metodológica que desarrollamos en nuestra investigación, detallando el cronograma de trabajo, recursos utilizados y las responsabilidades asumidas por el equipo. Entonces, comprendemos
que la recolección de datos no puede ser improvisada. Estructuramos una ruta clara, rigurosa, que nos permitió mantener la coherencia metodológica, garantizando la calidad del proceso y respetando los principios éticos fundamentales. Esta ruta se llevó a cabo en tres etapas principales, distribuidas a lo largo del trabajo. Entonces, la primera etapa, diseño y validación de instrumentos, que se realizó en la semana 1. En esta fase construimos 3 herramientas fundamentales: una guía para entrevistas presenciales, un formato digital en Google Forms y una plantilla para el registro sistemático de las observaciones. Cada instrumento fue revisado colectivamente y ajustado con bases en pruebas pilotos internas, asegurando su claridad, pertinencia y alineación con los objetivos de la investigación. La segunda etapa se llevó a cabo la aplicación en el campo, semanas 2 y 3. Esta fase se centró en la recolección directa de datos. Realizamos entrevistas presenciales con docentes de secundaria, aplicamos plataformas digitales, formularios y registramos observaciones clave relacionadas con la metodología en el aula. Todo este proceso se ejecutó en un cronograma interno de turnos rotativos. La tercera etapa, que fue la etapa final, la organización y análisis preliminar, que fue la última semana. Una vez recolectada la información, procedimos a organizarla mediante herramientas ofimáticas, como hojas de cálculo y matrices de categorización. Para ello, utilizamos la plataforma Google Drive, que facilitó el trabajo colaborativo y la clasificación inicial de los datos por categorías emergentes, preparando así el terreno para un análisis posterior. Entonces, en cuanto a los recursos utilizados, contamos con dispositivos móviles, formularios digitales, herramientas ofimáticas, plataformas de la nube. La distribución de responsabilidad fue de manera equitativa. Todos los integrantes participamos activamente en el diseño, la recolección y la sistematización de la información. Como reflexión, tenemos que esta ruta metodológica nos permitió llevar a cabo un proceso investigativo riguroso, ético y técnicamente fundamentado, garantizando la validez y la utilidad de los datos recolectados para el análisis posterior. Gracias. Mi nombre es Mónica Villanova y les hablaré sobre el plan de análisis de datos. A través del análisis de los datos recolectados se desarrollará una serie de etapas metodológicas que permitirán la transformación de la información en resultados significativos, coherentes con los objetivos y las preguntas de investigación. A continuación les detallaré el proceso. Organización y selección de datos. Mediante la codificación se logrará instrumentos con respuestas cerradas, como lo pueden ser cuestionarios, y se asignarán valores numéricos a cada respuesta. Transcripción. Se realizará la transcripción completa de los registros verbales en el caso de las entrevistas, grupos focales u observaciones. Verificación. Se revisarán los datos recolectados para identificar inconsistencias o errores. Dependiendo de la naturaleza de los datos, se establecerá un enfoque de análisis. Se utilizarán estadísticas descriptivas, como lo pueden ser medias, medianas, desviaciones estándar, frecuencias y porcentajes, para caracterizar a los participantes y describir patrones generales. Esto para los datos cuantitativos. Para los datos cualitativos se adoptará un enfoque de análisis temático o análisis de contenido para identificar categorías emergentes y patrones de significado en los discursos. Los datos cuantitativos serán representados a través de tablas, gráficos y diagramas que faciliten su comprensión visual. Los hallazgos cualitativos se mostrarán mediante citas textuales representativas, mapas conceptuales o matrices categóricas. Se incluirán un análisis crítico que relacione los resultados con los objetivos de investigación, hipótesis y el marco teórico. Se garantizará la confidencialidad y el anonimato de los participantes durante todo el proceso de análisis y presentación de resultados, cumpliendo con los principios éticos de la investigación. Muchas gracias. Así hemos llegado al final de esta exposición, donde podemos haber desglosado meticulosamente todo el proceso de recolección de datos en nuestra investigación. Por ello, enfatizamos en que la elección de los instrumentos que se van a utilizar en esta investigación tienen que ser muy estratégicos y siempre alineados con la metodología y los objetivos. Súper importante tener en cuenta nuestra muestra. Por otro lado, Maite nos sumergió en la asociación entre la ruta de sistematización y el diseño metodológico. Estos principios y estas técnicas cualitativas, como las entrevistas semiestructuradas y las observaciones en el aula, nos pueden ayudar a llenar ese diario de campo y la experiencia del docente.
Además, pues están literalmente, están diseñados para que las fichas de observación, la entrevista y los diarios reflexivos sean validados y qué pertinencia tienen y qué coherencia. Por otro lado, Liban nos brindó pues una visión muy clara de lo que es la ruta de sistematización, ejecución y metodología, y nos detalló unas etapas muy claves en el diseño. Esta estructura no solamente nos va a permitir mantener la coherencia y garantizar la calidad, sino también los principios éticos y fundamentales dentro de la investigación, como por ejemplo el consentimiento informado, quien nos indica la confidencialidad. También nos subrayó un poquitico la importancia de la colaboración equitativa del equipo, claramente, y de quienes nos van a prestar el recurso. Por ejemplo, los que vamos a emplear para hacerlo. También los asociados. En sí, el éxito de cualquier investigación radica en qué coherencia y en qué rigor se utiliza. Pues claramente tiene que ser el máximo. Por ello, en la recolección de datos no solamente se trata de recopilar información y ya, de hacerlo de una manera desinteresada, no, es una manera intencional, una manera ética, pertinente, rigurosa y adaptada. Por ello, es importante que sea muy útil esta investigación. Muchísimas gracias, querido profesor, muchísimas gracias, equipo. Los dejo con un abrazo y con un agradecimiento. Nos vemos.